comienzo a esta mesa de análisis internacional de este viernes 10 de enero de 2025. Voy con los saludos. Empiezo por el que tengo más cerca. Gustavo Calvo. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Gracias por la invitación. Al que sigue en distancia, en kilómetros, Leo Harari. ¿Todo bien, Leo? Todo muy bien. Buenos días para todos. Y ahora sí cruzamos el Atlántico. Susana Mangana. ¿Cómo andas, Susana? Un gusto tenerte. ¿Qué tal, Romina? Lo mismo, digo, un gusto siempre estar en la tertulia contigo y con los compañeros a los que estimo mucho, Leo y Gustavo. Feliz año para todos. Todavía podemos decirlo, sí, creo, todavía, ¿no? todavía vale. Sí. Bueno, vamos a empezar con el tema internacional que más concita atención en el día de hoy. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro asume hoy su tercer mandato consecutivo entre acusaciones de fraude y aislamiento internacional, pero con el apoyo de los militares y el control del resto de los poderes del Estado. La investidura se produce un día después de una marcha opositora que terminó con la denuncia de un breve arresto de su líder, María Corina Machado, cuestión que el gobierno negó y calificó de invento. En tanto, el plan de Edmundo González Urrutia de asumir el cargo se vuelve cada hora más improbable. El acto de investidura de Maduro está previsto para el mediodía de hoy en Caracas, en la sede del Parlamento, el organismo que el chavismo controla. ¿Qué es lo más reciente? Bueno, lo más reciente es de hace un ratito nada más. El gobierno de Venezuela cerró hoy la frontera con Colombia hasta el próximo lunes, luego de denunciar una conspiración internacional a horas de que el mandatario jure para un tercer mandato consecutivo en medio de estas denuncias de fraude por parte de la oposición. Bueno, ¿cómo ven la jornada de hoy? ¿Cómo ven lo que sucedió ayer? Esta confusión que hubo a partir de la reaparición de María Corina Machado y esta denuncia de este secuestro. Bueno, tenemos muchas puntas para analizar y sobre todo pensando en qué es lo que viene, ¿no?, para Venezuela en estos próximos meses. Hay análisis que van por el lado de que Venezuela 2x3 está en esta situación, ¿no? 2x3 parece que se viene y que justamente va a ser un día clave y finalmente se vuelve a la misma situación de la que venía. A ver, ¿por dónde van ustedes? Quiero escuchar sus primeros comentarios. ¿Quién quiere arrancar? El que tú decidas, Romina. Bueno, ¿quién va? ¿Hacemos un piedra, papel o tijera? No, a ver, dale, Susana. La piedra, dale, Romina, que dale. yo hable. Seguro que los compañeros que están más en la región también y tú misma tenéis quizás otro tipo de análisis. Yo voy por el lado de lo que me surge a partir también de las divisiones que se dan aquí en la política española. Como sabéis, Edmundo González Urrutia solicitó asilo en España y el gobierno de Sánchez, encabezado, ya sabéis, por el gobierno socialista, se lo concedió, pero se encontró con una férrea oposición de la derecha y la extrema derecha española. Nada nuevo hasta ahí, porque son los que también han acompañado la manifestación ayer bastante masiva, con miles de asistentes, sobre todo opositores venezolanos que residen en España. Unos 400.000 venezolanos están residiendo en España. En el primer semestre del año pasado llegaron en el orden de 240 a 250 venezolanos por día. Y uno de cada tres elige Madrid para residir. Muchos han adquirido incluso propiedades, pisos, lo que decimos apartamentos aquí, en el barrio clásico, diríamos un barrio de clase alta en Madrid, como es el barrio de Salamanca, con lo cual, bueno, pues esas manifestaciones han sido nutridas en España, también en Barcelona, pero se han replicado en Australia, en Bélgica, en distintos lugares, hasta en Malasia, ¿no?, que ahí debe haber también opositores venezolanos porque han salido masivamente del país. Pero lo primero que me pregunto es, bueno, nadie duda de que ha habido irregularidades, de que no se han mostrado esas actas electorales, pero fijaros que la cónsul venezolana de apellido Cabello, que yo creo que no es casual aquí en Bilbao, dijo ayer a Radio de Euskadi, Radio Televisión Vasca, sí, de Euskadi, comentó que nunca en la historia del país habían tenido que mostrarse esas actas electorales y que, por tanto, como diciendo, vamos a decir en buen criollo, déjense de joder insistiendo en ese punto, ¿no? Deslegitimando así a los opositores que vienen reclamando eso desde el pasado julio. Pero la pregunta que cabe hacerse es también, a ver, todas estas personas, tanto en la política española como en otros sitios que entienden que había que apoyar a Edmundo González, y yo creo que debe ser así, yo lo que veo es una falta de ahínco, esa obsesión por decir tenemos que hacer caer, tenemos que tumbar al régimen de Maduro, pero no alzan su voz
frente a otros gobiernos que también cometen irregularidades y otros que están incluso acusados de crímenes de guerra, o países con los que se negocia sin ningún tipo de tapujo. Por ejemplo, cuando se negocia con los países que tienen gobiernos autoritarios en el Golfo Pérsico, cualquiera de ellos me sirve, desde Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. O, por ejemplo, con la propia China. Entonces, yo reflexiono sobre lo que está ocurriendo hoy en Venezuela desde ese lugar también. ¿Por qué salimos rápidamente? Que no digo que no haya que hacerlo, lo que estoy diciendo es que hay mucha hipocresía a la hora, y hay muchas varas de medir las democracias, ¿no? Criticamos ampliamente a la de Maduro, lógicamente porque nos da razones para ello, pero no utilizamos esa misma vara de medir para otros países. Y como último apunte a esta primera intervención, fijaros que Estados Unidos, incluso con el actual presidente Biden, no ha dejado de comprarle petróleo a Maduro, como tampoco Maduro ha dejado de vender petróleo a España, que aumentó las importaciones de crudo y derivados del crudo de Venezuela en 118% en el último año. Con lo cual hay mucha hipocresía y sobre todo mucho de rédito y cálculo, especulación política, cuando estos líderes del PP o de Vox, como ayer Abascal, Núñez Feijóo, la propia Díaz Ayuso, revoloteando ahí alrededor de la oposición venezolana en Madrid, hablando más bien en contra de Sánchez, utilizando caprichosamente esa reunión para denunciar a aquellos que conmemoran ahora los 50 años de dictadores muertos cuando son cómplices de dictadores vivos. Nada que ver un tema con el otro y sin embargo se mezcla todo. Desde ese lugar también yo quiero alzar la voz. A ver, Leo o Gustavo, bien, sobre este punto, ¿no? que dice Susana, sobre esta hipocresía que percibe a la hora y estas distintas varas a la hora de medir la democracia. Me parece una observación absolutamente pertinente, correcta, necesaria. Totalmente de acuerdo. Hay que decir que Maduro es un monstruo asqueroso, pero el príncipe Mohammed Salman, un asesino probado hasta por los servicios de inteligencia americanos, es recibido con tapete rojo en la Casa Blanca. Es tan grande esta hipocresía a la que hace referencia Susana que a veces impide el análisis. Tenemos que tener justamente cuidado porque nos llenan la cabecita de cosas y se nos escapan otras gigantescas al lado. Pero en el caso este concreto, yo creo que también hay otro tipo de cosas que nos hacen, que tratan de confundir la realidad. Una de ellas es que la noticia de ayer, y yo estuve hasta la madrugada acá viendo canales americanos y europeos y etcétera, era de que si la Corina, que si la llevaron en moto, no la llevaron en moto, la secuestraron, no. Pero la realidad es que lo que tendría que haber pasado ayer eran millones de venezolanos en la calle exigiendo que el presidente que eligieron en las urnas acceda al poder como dice la Constitución. Y eso no pasó. O sea, yo considero que nos están llenando la cara de anécdotas para no plantear lo que es el tema principal. La única manera de que fuera exitosa el desembarco de Edmundo González Urrutia era que lo estuviera esperando la gente en la calle y que los servicios de represión tuvieran que volverse a los cuarteles porque si no perdían todo. Esta era la hipótesis principal del movimiento que se viene haciendo desde hace meses. Ahora, Leo, cuando hoy, por ejemplo, hablábamos con Omar Lugo, hacía énfasis en eso, que ayer había sido una pequeña concentración de la oposición, decía incluso que no califica como marcha, porque marcha no puede hacer la oposición, y que mayoritariamente era de personas más mayores, porque sobre todo los jóvenes, incluso lo planteaba como una tensión que se vive en muchas familias, porque los jóvenes son los que son arrestados, ¿no? Entonces, vos señalás eso con la expectativa que había de que pudiera darse una movilización grande en respaldo a Edmundo González Urrutia. Pero mirá la historia, mirá la historia. Está lleno de gente que ha salido a la calle para tirar abajo dictaduras. Así se ha construido la historia. Y no que voy a empezar nosotros con el obelisco, qué sé yo. Pero ¿cuál es tu hipótesis de por qué no se dio una movilización como la que se esperaba, digamos, de parte de la oposición? Porque pasó lo mismo que pasó con Guaidó, en que teníamos un presidente
legitimado por casi 60 países del mundo que lo reconocían como presidente, que tenía embajadores. Estando en el exilio, él nombraba embajadores. Yo asistí mismo a una reunión con uno de esos embajadores, que estaba pidiendo apoyo para que no se protestara si los Marines ayudaban a invadir Venezuela para tirar abajo a Maduro. Y bueno, no le resultó. ¿Y dónde están, Guaidó? ¿Dónde está Capriles? ¿Dónde están los otros que hasta hace poco tiempo eran los líderes y que han desaparecido en nombre de otros? Es un poco fabricado en realidad por el Occidente. El movimiento popular tiene miedo, no hay duda. Hasta ahora lo que más han hecho es votar con los pies. Casi 8 millones de venezolanos se fueron porque no pueden vivir en su país. Y eso es espantoso, y eso es el síntoma mismo de que ese gobierno no responde. Ahora, la única manera de tirarlo abajo era teniendo masivamente a la gente en la calle y obligándolos a hacer la ceremonia formal de legitimación del proceso electoral, cosa que tenía que estar ocurriendo ahora en estas mismas horas en Caracas. Eso no pasó y nos llenaron las orejas y los ojos. Mirá cómo quedó el ojo de Susana, pobre, de ver los noticieros. Nos llenaron con una anécdota de que si se fue en moto, que si hubo tiro, que no hubo tiro, que después salió que estaba vestida de negro, que la carterita azul. Son anécdotas. A ver, Gustavo. Totalmente de acuerdo, Leo, totalmente de acuerdo. Bueno, hay que pensar el trasfondo de todo. Claro. Para este primer apunte yo voy a hacer 4 preguntas que creo que son un poco el eje de todo esto. La pregunta de moda desde hace años ya es: ¿Venezuela es una democracia? Gran pregunta. No me voy a referir a temas académicos ni nada, pero hubo un libro que fue un bestseller hace unos años que se llamaba Cómo mueren las democracias, de Levinsky y Ziblatt, que no era un libro muy profuso en datos, pero la verdad es que fue muy seguido por muchos, y la conclusión básica de ese libro es que todas las democracias mueren, hoy por hoy, lentamente, gradualmente. Las democracias son, en principio, que es de donde viene el chavismo y de donde viene Maduro, en principio son democracias donde el poder deja de estar en el pueblo, empieza a estar en los mercados, empieza a estar en los organismos, empieza a estar en los directorios de las empresas petroleras, empieza a estar allí. Entonces tenemos democracias sin poder del pueblo, democracias sin derechos, según decía parte de ese libro, y se transforman en una especie de híbridos donde el sistema empieza a decir esto no funciona, y la reacción del sistema o de las personas que implican su trabajo dentro del sistema y además de los votantes es decir, esto hay que cambiarlo, no lo puedo cambiar porque esta enorme maravilla burocrática y corrupta que nos está gobernando no tiene forma de salir, y se termina encumbrando a un líder mesiánico maravilloso que va a ser la solución de nuestros problemas. Y ahí tenemos otro tipo de democracias, que es un poco la contestación a lo que decía Leo: ¿por qué no se derrocan como antes las dictaduras? Es que las dictaduras han cambiado. Las dictaduras ahora tienen elecciones. Las dictaduras permiten que tú tengas gobernadores y alcaldes de partidos opositores. Permite que vayas a una cadena de televisión y hables en contra del gobierno, porque saben que eso no mueve la aguja, o ellos se encargan de sostener la aguja para que no se mueva. Entonces pasa un poquito por allí. ¿Es una dictadura o no? Bueno, ¿es relevante que sea una dictadura? Que es lo que pregunta Susana. Yo ayer de tarde a una persona que me pidió una opinión le hice 3 preguntas muy sencillas. Digo, te voy a hacer 3 preguntas sencillas. Primero, como ciudadano latinoamericano, ¿tú estarías dispuesto a que tu país inicie una operación militar junto a otros países para derrocar a Maduro? La contestación fue ni loco, ni loco. Bueno, te hago una segunda pregunta. ¿A ti te parece que la opinión pública latinoamericana y los gobiernos latinoamericanos podrían oponerse firmemente y durante mucho tiempo a que Estados Unidos sí haga una operación militar por su cuenta, aisladamente? Y me dice, no se opondrían a largo plazo. Y la tercera pregunta me dice él, digo, bueno, la tercera pregunta yo no se la hice en realidad, porque la tuve en el bolsillo hasta anoche. Yo se me ocurren cosas durmiendo, como algunos, me dicen que soy raro, pero bueno, se me ocurren cosas durmiendo. La tercera pregunta que se me ocurrió es, teniendo en cuenta el presidente de Estados Unidos que va a estar después del 20 de enero, ¿es esperable que el presidente de Estados Unidos entrante
va a iniciar una operación militar en contra de un país por el hecho de que no sea una democracia, cuando ese país es un país petrolero con el cual está haciendo negocios, y además su principal empresa petrolera, que es Chevron, acaba de renovarle el contrato por 15 años más a Venezuela? Entonces, contestando esas preguntas empezamos a ver por dónde van las cosas. No es una democracia, no es una dictadura clásica. Tiene las suficientes válvulas de presión, como las ollas de presión que teníamos en nuestras casas cuando cocinábamos, como para dejar que alguien se exprese en contra y diluye de alguna manera esa oposición. Tenemos una oposición que es parte del problema, no de la solución, casi desde 2004, 2005. Una oposición que se abstiene en participar en elecciones, como pasó en el 2005. Le regaló la Asamblea General Legislativa al chavismo. Una oposición que logra que, como decía Leo, más de una cincuentena de países reconozcan a un líder opositor que nunca tuvo un voto para eso. Ojo que Edmundo González sí los tiene, pero Guaidó no los tenía. Y termina después investigando a ese líder porque había malgastado más de la mitad del dinero que le habían dado con actos de corrupción internos, además. Entonces, todo ayuda a que la tormenta sea más grande. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debería hacer Maduro si desde hace 4 o 5 años todo el entorno geopolítico de la región le está demostrando, mes tras mes, elección tras elección, fallo tras fallo, truchada más truchada, diría yo, él se mantiene en el poder, su entorno naturaliza que él esté en el poder y 6 meses después seguimos conviviendo? No va a pasar nada. No va a pasar nada, No así de lapidario es tú. Sí, por ahora sí. A ver, No, hay... Lo que pasa es que hay, Sí. no sé, la gran incógnita, a ver, que se preguntan todos hoy, porque también los diarios, sobre todo los que hemos seguido aquí, ayer me quedé como Leo hasta altas horas con La Noche en 24, estaba analizando esto. Otra cosa, siguen analizando y seguimos analizando Venezuela, por lo menos desde Europa. Creo que con tanto venezolano que hay residiendo aquí, sería interesante convocar a más venezolanos para analizar su propia realidad, ¿no? Porque todos los que hablamos, incluida yo, lo digo, desde la comodidad de nuestro sillón, sin que nada nos vaya en juego, pues también estamos bastante alejados de lo que es el día a día allí. De acuerdo, Hecha esa totalmente. salvedad, De acuerdo. a ver, claro, a ver, Edmundo González, ¿qué posibilidades tiene de llegar? Como ha dicho él, bueno, yo voy a ir, y está como muy firme en la idea de que va a juramentar, ¿no?, el cargo. Bueno, como dice Leo, si no hay ni siquiera una masa crítica que salga a la calle a arroparlo y evitar un arresto, que ya Diosdado Cabello, el ministro de Interior, ha dicho, él y los expresidentes de la región que lo acompañen serán detenidos en cuanto pongan un pie en territorio venezolano, pues todo hace pensar que esto va a quedar en una gran algarada, pero que no se va a llegar a eso que promete. Ahí, Susana, Edmundo con González. respecto a las movilizaciones de la oposición en Venezuela, los oyentes están indignados con lo que planteaban. A ver, hay varios mensajes por el lado de ¿quién saldría por ejemplo, cito el de Daniel, dice, ¿quién saldría a pecho descubierto a retar a Maduro? Lo que generaría seguro Claro, bueno. es prisión, apaleamientos, Sí, muerte. Daniel Ya tiene las razón. hubo y no pudieron. Sí. El régimen está, dice, cada vez más firme al contar con las armas de su lado. Entonces, en Perfecto. estas condiciones, Daniel, ¿quién saldría a la calle? Claro, Daniel, tienes razón. Claro que hay una brutal maquinaria de represión. Primero de disuasión, porque todo lo que han hecho de arrestar, incluso al yerno de Edmundo González y demás, es una medida disuasoria. Y hay represión brutal, lo sabemos. Pero claro, si los propios venezolanos no hacen ese trabajo y después dicen, como han dicho algunos, también bastante a la ligera, bastante jóvenes también, algunos de los venezolanos que están siendo convocados en programas de debate aquí, en los magazines matutinos hoy, por ejemplo, el Espejo Público en España, decía un joven venezolano disidente y demás, ¿no?, que había ayudado a la hora de recuperar las actas electorales de Edmundo González y demás, decía, yo esperaba más del gobierno de España. Y bueno, sí, pero es que vuelvo a decir, aquí, como siempre se ha dicho, los países tienen intereses, ¿no, amigos? Podrán decir una cosa diplomáticamente, podrán tener un gesto como fue responder favorablemente a la solicitud, a la petición de asilo de Edmundo González, pero claro, son los propios venezolanos los que tienen que hacer ese trabajo y ese
ese camino de derrocar a Maduro, porque si no, ¿qué estamos pidiendo? La intervención militar en el país. ¿Cómo van a ir a intervenir militarmente sin que eso también salga peor, ese experimento? Por otro lado, no es menor lo que ha dicho Gustavo y coincido. O sea, países como Estados Unidos, que ha estado comprando 300.000 barriles diarios de crudo a Venezuela, que ha retirado algunas sanciones que había, sobre todo para que la petrolera Chevron pueda seguir funcionando como un gran actor económico. Su CEO ya dijo, nosotros no somos un actor político, somos un actor económico y respondemos como tal. Entonces, lo que está diciendo es no nos pidan que actuemos en política, porque lo que les interesa es seguir. Fíjate que Chevron responde al 31% de los ingresos petroleros de Venezuela en la actualidad. El propio Blinken, secretario de Estado, ya sabemos, de Biden, que se alineó con Brasil, Colombia, México para presionar al régimen de Maduro para que mostrara las actas, finalmente no tomó ninguna represalia significativa contra Maduro. Lejos de ello, ha afianzado la relación, el vínculo Estados Unidos y Maduro está muy sólido. Todos sabemos, todos los que nos dedicamos al análisis político internacional, sabemos que hay dos grandes patas sobre las que se sostiene el madurismo hoy, que son los militares por un lado. Por eso Edmundo González apelaba a las Fuerzas Armadas y a la policía para que realmente honrasen la Constitución y permitieran pues que llegara al país y que pudiera juramentar el cargo. Y número dos, la segunda pata es la economía. Es decir, nos guste o no, con sus crisis internas y demás, con el empobrecimiento que tiene la sociedad venezolana por la dolarización de la economía, es verdad que adoptó un camino de reformas económicas. Lo que había hecho Chávez era estatizar muchos capítulos económicos en el país, que luego se ha encargado el madurismo, sobre todo con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de ir privatizando esos capítulos que había estatizado el chavismo. Pero fíjate que los militares hoy están muy bien privilegiados por ese régimen de Maduro, que no es ningún tonto, y lo que ha hecho es darles mayores aumentos de sueldo, permitirles, ya Chávez les había permitido el voto, él ha continuado con eso, pero les ha permitido acceder a cargos en industrias petroleras o derivadas del petróleo, controlan carteras importantísimas como relaciones internacionales, comercio, energía, en fin, defensa. Es decir, los militares tienen temor a que si se retira el régimen de Maduro, primero, tienen temor a ponerse en su contra porque son sancionados, son arrestados, hay represión, son torturados, ¿verdad? O tienen que emprender el camino del exilio. Número dos, también tienen temor a perder esos privilegios. Por eso ayer decía Jesús Núñez Villaverde, que es el director del IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, que es un estratega, porque él fue militar, además de economista, dice, bueno, hasta que no se convenza a los militares venezolanos de que van a poder preservar o van a poder mantener ciertos privilegios que han conseguido con el madurismo, es muy difícil prever que en el corto plazo, o sea, hoy, que vayan a voltearse en contra del régimen de Maduro. Eso no lo vemos. Y si luego encima gobiernos como el de Estados Unidos, pero también en Europa, la propia España, sostienen económicamente a Maduro, entonces luego nos quedamos, como decía Conleo, con los fuegos de artificio, con todo eso que nos ponen de anécdotas curiosas, que protestamos y que hay que seguir haciéndolo. Es que ese es el gran intríngulis. Una cosa no anula la otra, pero por favor, también tengamos en cuenta que este trabajo de oponerse a Maduro tiene que venir desde adentro. Y para empezar hay 8 millones de venezolanos fuera del país, que eso también no hay que soslayarlo. Entonces, ¿cómo van a protestar? Es verdad, sabiendo que pueden ir encarcelados o represaliados y otros están fuera del país, protestan fuera, como han hecho a lo largo y ancho de estas capitales que hemos mencionado, sobre todo en Europa, ayer y en el día de hoy. Yo, si me permitís, sí, un pequeño comentario. Yo no creo que el pueblo venezolano va a esperar que Maduro se caiga de Maduro. Orientales, la patria o la tumba. Libertad o con gloria morir. Lo dice nuestro himno nacional y lo dicen casi todos los himnos. Es el tejido conjuntivo de la sociedad que se crea y que se desarrolla. Nacemos con un himno, una bandera, una idea de nación. Eso lo tienen los venezolanos. Puede haber más miedo o menos miedo. Nunca el miedo paró a la historia permanentemente. A veces la enlentece, a veces el precio es alto para pagar, pero la libertad sigue siendo el motor principal de movimiento de las masas y va a llegar también a Venezuela a jorobarse. Entonces, yo comprendo que haya gente que diga, no, sí, tienen miedo.
Muchos tuvimos miedo y estuvimos en la calle. Estoy seguro que entre los que están oyendo hay quienes han salido también. Es de una generación que estamos de partida, ok, pero es una parte de la historia del país. Libertad o con gloria morir, ese es el grito del pueblo venezolano también, y queremos escucharlo, y vamos a acompañarlo apenas se puede escuchar, y tenemos toda la solidaridad también con los venezolanos que están en nuestro suelo, como ellos fueron solidarios con nosotros cuando necesitamos ayuda. No va a venir la solución desde el exterior. Las invasiones cuestan muy caro en estos momentos. Y termino con otro comentario. En 10 días tenemos a Trump. Trump no le importa si es una democracia, es una dictadura, si asesina o no asesina. Lo único que le importa es cuánto gana. Y ya lo acaban de explicar, Susana y Gustavo están haciendo negocio con el petróleo y lo van a hacer. Maduro manda a alguien a Washington y le dice, mirá, hermanito del norte, ¿qué querés? Vamos a negociar. Se sientan y se acabó la historia. Se acabó la historia. La hipocresía es para los periódicos, para la televisión, para el espectáculo. Y luego lo que hay es business, el más duro, y les importa un rábano si hay o no democracia. Va a ser complicado dentro del gobierno americano, termino con esto para dejar la púa para el futuro, porque están metiendo como secretario de Estado un fanático muy reaccionario, hijo de refugiados cubanos, que va a querer hacer las cruzadas de libertad y va a armar relajo. Pero Trump, para él, esto se arregla en 15 minutos. Una cosita solo, el lema del himno venezolano, Gloria al pueblo bravo, es el lema de las manifestaciones que hubo ayer en España, como en otras capitales, en Francia, en Bruselas, etcétera. Entonces, eso que tú decías de orientales, la patria, libertad o morir, etcétera, bueno, pues eso está en el lema de lo que están convocando los opositores. Pero claro, no será inmediato, no es de un día para el otro, como tú decías, es un proceso, a veces más lento de lo que quisiéramos muchos ver o quisiéramos todos ver, pero es un proceso que tienen que dar y una batalla que tiene que dar el propio pueblo venezolano. Gustavo. Soy un poco más pesimista que Leo en esto. Creo que en el mundo hay 40 y pico de democracias, solo 20 y pico pueden llamarse plenas. Creo que están emergiendo países que son esas dictaduras híbridas que contienen elecciones. Incluyo a la India, por ejemplo. Ese tipo de países que tienen la suficiente inteligencia, podríamos llamarlo así, o viveza, no sé cómo llamarlo, para manejar un cosmético que le permita convivir en la sociedad internacional. Entonces hoy no veo grandes revoluciones populares que vayan por ahí. Veo sí países que logran un cierto nivel de vida para sus habitantes, y muy rápidamente estas nuevas generaciones se olvidan de la libertad, muy rápidamente. China es un ejemplo, pero si vamos a sacar a China, que está demasiado de moda ya, olvidémonos de China, el mundo existe sin China. Singapur es un gran ejemplo. El nivel de vida de Arabia Saudita es muy bueno. Para los sauditas. Sí, bueno, estamos hablando de eso. Que son el 10% de la población. Bueno, pero y el resto son inmigrantes que trabajan y no van a dejar de trabajar porque ganan muy bien. Entonces, se mueren de hambre, vieron 6.000 muertos. No mueren de hambre, no, preguntale a los pakistaníes, no mueren de hambre. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es eso, lo que sucede es que el estándar de vida, o por lo menos el suficiente para mantener una cierta paz equilibrada, se logra con determinadas medidas. Y eso perpetúa en el poder a la gente. Por eso en Turquía sigue Erdogan, seguirá en la India, Sisi tiene para largo rato en Egipto, Xi Jinping verá a sus nietos ahí, o el nieto de alguien más, porque ellos también tienen su rotación. Entonces, en la medida que se logran ese tipo de funcionamientos, que Venezuela lo está logrando. Venezuela tiene dos grandes apoyos, digamos, me voy en una de las patas un poco diferente a lo que decía Susana, pero en definitiva es lo mismo. Un gran apoyo interno son las Fuerzas Armadas, son socios de Maduro, son socios.
como dijo Susana, están sentados en los directivos de empresas multinacionales. Sí, y no hay, por lo visto, nada Nadie traiciona a sus socios si el negocio va bien. Bueno, exacto. No, o sea, no hay ni un atisbo de que se cambie esa situación, ¿no? De que efectivamente la oposición esté logrando la adhesión de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas que estén dispuestas a hacer ese cambio. Y un apoyo externo que es en Rusia y China, que ya le hemos visto. En Rusia con determinado tipo de infraestructura de seguridad y China con otro tipo de infraestructura, Rusia manejando parte de ese Pero Rusia petróleo. está en condiciones de seguir apoyando a Rusia Venezuela Rusia es socia en la distribución del petróleo venezolano, ha puesto parte de su flota fantasma a servicio de que Venezuela pudiera también venderle a países en los que teóricamente no podría venderle. Entonces, esas cosas existen. Entonces, esas cosas están muy lejos. Ahí no cambia la situación geopolítica, digamos. Y pero el venezolano de a pie no llega a ni siquiera a digerir esa realidad y se le complica mucho pensar en un levantamiento en ese sentido. Entonces, pero Gustavo, optan algo por emigrar. que es sumamente importante y no es por interrumpirte, pero te quiero decir algo. No, porque me encanta además y os quiero decir algo. ¿Cómo extraño este tipo de intercambios radiales que tenemos en el Uruguay? Sois una maravilla y hay que decirlo. Yo participo aquí en otros programas radiales y qué diferencia abismal. La gente no sabe llevar una conversación y que le rebatas o que interrumpas y le digas, vosotros sois geniales. Siempre lo hemos hecho en este espacio y lo sigo haciendo, ya ves, y Gustavo no deja de hablarme por ello. O Leo, cuando se tiran los tejos Leo y Gustavo, que no coinciden nunca. Son amigos. No es tan así. Increíble. Me ha pasado algo que no es para robar tiempo a la tertulia, pero me ha pasado últimamente que dije, en tantos años de colaborar con medios nunca vi una actitud tan infantil de parte de otro contertulio que se fue dando un portazo. No lo puedo creer. Bueno, pero diciendo esto, fijaros que aquí ahora hay una discusión enorme en España si se había que celebrar o no los 50 años de la muerte de Franco. Sí. Y el gobierno de Sánchez lo ha dicho por el lado de que justifica estos actos diciendo que hay que explicarle a la juventud quién fue Franco y los peligros de vivir en una no democracia o los peligros de una dictadura. Gustavo, Leo, me agarraba yo la cabeza y no podía creer cuando le hacían a pie de urna a los jóvenes preguntas, y aquí donde resido, salía en la radio donde yo colaboro, el análisis, o sea, los chicos jóvenes no sabían quién era Franco, no podían decir dos frases completas sobre lo que fue la dictadura de Franco, y eso fue hace 50 años que murió, por Dios, y no saben quién es. Entonces, esto también demuestra que olvidamos, como dijo Gustavo, no te tienes ni que ir a Pakistán, ni a Arabia Saudí, ni a Siria. O sea, en la vieja y querida Europa no sabemos educar en democracia, no sabemos hacerle ver a los jóvenes que tenemos en casa por qué es importante mantener la Unión Europea, más que el comercio que tenemos entre nosotros, es para alejar el fantasma de la división que la extrema derecha ahora está implantando otra vez a pasos agigantados. Y se han olvidado de quién es Franco en España. Por Dios, ¿qué tipo de educación histórica tenemos? Y eso es algo para una gran reflexión, claro, que habría que darla también en el entorno uruguayo. Pero estoy segura que tú preguntas a cualquier joven uruguayo ¿quién fue Franco? Y te responde. Y en España hoy son pocos los que te pueden responder. Por eso digo, Susana, que en realidad yo tengo más preguntas que respuestas acá. Claro. Y me parece que la pregunta un poco relevante es, creo en lo que dice Leo en el sentido de aspirarlo, pero veo que el mundo está funcionando muy distinto como hace 30 años lo imaginábamos. El mundo está funcionando en aras de un funcionamiento, vuelvo a repetir la pregunta y pido disculpas, más funcional a determinados bloques, mucho más que antes. Entonces, elementos de juicio como, ¿tú sos una democracia o no sos una democracia? ¿Tú respetas los derechos humanos o no respetas los derechos humanos? Entonces no tenemos relaciones, no, eso ya no existe más. Se han muerto las utopías, la gente ya no pelea por esos ideales porque... Yo escribiría un libro que a Leo no le gustaría, que se llamaría No habrá más revoluciones. ¿Ah? Porque sería real. ¿Ah? Claro, pero Leo me conoce y sabe que yo lo haría dolido, pero sí. Acá Agustín dice, ¿ustedes mandarían a sus hijos, a sus nietos a hacer carne de cañón en calles militarizadas por sicarios de Maduro? Después, Albérico dice, cuando la persona debe pensar qué va a comer hoy y mañana, no puede pensar en otra cosa. Cuando fui a Cuba, dice, y traté a no menos de 30 cubanos, mujeres y hombres, con un mínimo nivel, pero el suficiente, como para preguntarle, bueno, ¿por qué no se rebelaban? Me dijeron, palabras más, palabras menos, no sé lo que voy a comer hoy o mañana, ni hablar de pensar en otra cosa.
Eso es lo que consiguen esos regímenes. Es cierto, es que no dicen algo que no sepamos, pero lamentablemente, ¿cuál es la solución a todo esto? Mira, desde hace siglos y siglos el problema se plantea de forma muy parecida. Ya en el Imperio Romano era pan y circo, y con eso tenían tranquilos a sus pueblos. Antes de eso eran los botines de guerra. Entonces ahí salían de a miles en las cruzadas para el este o de a miles en los bárbaros del este, y en lo que iban soñando eran a quién violar y a quién robar. Y con eso se divertían mucho. Es verdad que hay cambios, y yo estoy totalmente de acuerdo que hay que preguntarse qué es democracia. Es una palabra muy general, y si empezamos por las discusiones de lo que es democracia en la antigua Grecia, vamos a darnos cuenta cuánto ha cambiado. Claro. El contenido de la palabra, y va a seguir cambiando. Y la mayor parte de la gente en cualquier parte del mundo lo que quiere es estar tranquilo, ganarse la vida, comer decentemente, por ahí tener hijos, amigos, y se acabó. Eso es la vida. Esto que acabas de decir se ata con lo que dijo recién Romina. Peor que eso de alguien que no sabe si va a llegar a fin de mes. El que sabe es el que sabe que va a llegar a fin de mes, que tiene el auto en la puerta, la casita en la playa y no quiere perder eso. Pero eso es el 80% de la humanidad, caramba. Yo estuve en 2 guerras. Por He eso, visto y no lo va a perder. enterrar gente con pala mecánica en el desierto de Sinaí. Me tuve que comer ese tipo de espectáculos. Y los que enterraban estaban mejor vestidos, los cadáveres mejor vestidos que los campesinos que ya acababa de ver atrás en Gaza, que estaban con sandalias hechas a mano o descalzos. Los soldados estaban con botas nuevas, chiquilines de 18, 19, 20 años enterrados con pala mecánica. Y ese es el mundo que tenemos. Ahora, aspiramos a hacerlo mejor, y es mucho mejor de lo que era antes. No podemos parar de seguir aspirando. Y no podemos echarle la culpa a la muerte de las utopías. Hay menos utopistas. Sí, claro. Ya vendrán. Sí. Pero Leo, también lo has dicho tú muchas veces. Termino con esto. La fuerza de la naturaleza para salvar a la especie, la especialización que tenemos en sobrevivir, nos llevó a ser 8.000 millones de individuos arriba del planeta. No podemos ser tan pesimistas con respecto a la gana de vivir. No. Lo que tenemos es que ser más lúcidos en cómo nos organizamos para que esto sea sustentable y solidario. Si no se puede, pues nuestra especie habrá pasado de largo como los dinosaurios. No, totalmente de acuerdo con lo que dices. No es que nos invada el pesimismo, yo refuerzo lo que dices de que hay que tener ideales, si no, no tienes una esperanza para el mañana. Pero claro, los que necesitan comer hoy no viven de la esperanza, necesitan algo concreto. Ahora bien, como tenemos estas organizaciones internacionales que han sido torpedeadas en parte, no solo, pero en parte por líderes como Trump, que vuelve ahora a la palestra y que ya vemos cómo se las gasta, y será tema de discusión ahora en breves minutos, supongo, con vosotros, chicos, y con Romina, pues el tema es, bueno, internacionalmente, ¿qué se puede hacer cuando observamos este tipo de derivas autoritarias, sea la de Venezuela, sea la de China, o sea, otras cuestiones que están pasando en el mundo, otras guerras abiertas en Ucrania, en Rusia, la guerra en Oriente Medio, sobre todo, decíamos antes, en Gaza, pero también hay ataque al Líbano, en Siria, preventivamente. ¿Cuándo se escuchó hablar de guerras preventivas por si acaso? Entonces, ahí es cómo tenemos que cambiar muchísimas cuestiones que hacen al orden internacional para también, como tú decías, Leo, no dejarnos llevar por los bulos, por las anécdotas, pero fíjate que quien ha ganado las elecciones en Estados Unidos hace pensar que es Musk y no Trump. Y Musk, mira las que está empleando, mira por dónde está saliendo ahora, apoyando a la extrema derecha en Alemania, humillando a Starmer en Reino Unido. Guarda ahí que ya estás adelantando el segundo tema, claro, Susana. Pero sí, no quiero entrar ahí, pero es parte de este problema. Cuando los ciudadanos en Uruguay dicen, con mucha razón, ustedes estarían dispuestos a ir a las manifestaciones sabiendo que van a ser represaliados. Y claramente uno se lo pensaría o no iría. Pero hay que pensar qué estamos pidiendo entonces. Si queremos apoyar a Edmundo González para realmente ser
ceñirnos al tema de discusión hoy, y que pueda juramentar su cargo hoy, todos los países que creen en la democracia, en el Estado de Derecho, deberían haber tenido una posición mucho más firme, haber tomado otro tipo de represalias contra el gobierno de Maduro. Y no lo han hecho, por las razones que dimos, porque todavía es funcional Maduro a los intereses de estos países, principalmente económicos o geoestratégicos. No nos olvidemos que para Trump una posible razón para hacer caer o voltear al régimen de Maduro podría ser querer retomar la palabra cantante, digamos, y sonante en la región, en Latinoamérica, y hacer frente a China, toda vez que Maduro está más cerca de China ideológicamente que de Estados Unidos. Pero mientras mande la economía y siga vendiendo 300.000 barriles diarios de petróleo, el resto son, como dijimos, anécdotas y fuegos de artificio. Entonces, ¿quién puede realmente hacer fuerza hoy para que Edmundo González no vaya preso si llega a entrar a territorio venezolano y pueda juramentar el cargo? No veo que haya ni el ánimo en la gente que lo votó, pero tampoco hay una voluntad política desde el exterior que lo acompañe. Lo han dejado bastante solo. Enseguida cambiamos de tema aquí a la tertulia.